¿Sabe qué tengo en mis manos? Son 2 trozos de madera. Yo diría 2 palos. Es interesante saber que en la Biblia el Señor utilizó este símil como una señal para el pueblo de Israel, especialmente para lo que sería el fin de los siglos. 2 palos. Le invito a que busquemos lo que enseña la Biblia y lo que podemos aprovechar nosotros como enseñanza del libro de Ezequiel en el capítulo 37. En el nombre del Señor, le invito. Amado Padre, estamos ante tu palabra. Queremos, Señor, exponerla conforme a tu propósito. Háblanos al corazón. Muéstranos, Señor, cómo todavía Israel, como la higuera, sigue siendo una señal absolutamente creíble y evidente de que tu regreso, oh Jesús, está muy próximo. Gracias, Padre. Guíanos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Voy a dejar los palitos por aquí. Es curioso, pero la Biblia siempre tiene símbolos. Y es interesante estar atento a esos símbolos. Sobre todo cuando el Señor, antes de mostrar el signo y explicar, añade que serán una señal. ¿Cómo comenzó todo esto? Acabamos de ver el Valle de los Huesos Secos en el libro de Ezequiel y llegamos hasta el versículo 14 en un mensaje anterior. Ahora estamos en Ezequiel 37, el versículo 15 en adelante. Me interesa que pongamos atención. Vino palabra de Jehová diciendo. Otra vez el profeta no está hablando de sí propio, no está hablando porque a él se le ocurre, no está hablando porque él tuvo un sueño y se le ocurrió. No, él está diciendo claramente de dónde viene esto. Vino palabra de Jehová diciendo. Anteriormente, al comienzo de este capítulo, habíamos visto cómo vino la mano del Señor sobre él y lo tomó en espíritu y lo llevó y le mostró una visión. Así que lo primero que vimos fue una visión. Y en este mismo capítulo, Ezequiel sigue con su relato y habla ahora de una señal. ¿Cuál es la señal? Podríamos llamarla la señal de los 2 palos, que se van a convertir en uno. Esa es la gran señal. Si uno no sabe mucho de la historia de Israel, no va a entender este símil que el Señor está haciendo en este momento. Pero, como ya tuvimos la lectura bíblica, ahora vamos a analizar un poco desde el versículo 16 en adelante. El Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, otra vez, Él es Dios y le está hablando a una criatura suya, poniendo y guardando a la distancia. Esto no es de boca de hombre a hombre, esto no pasó de tradición en tradición, esto vino directamente de Dios hacia el hombre, como nos vino la palabra y como nos vino el verbo, como nos vino el Cordero de Dios, que se hizo hombre por amor a nosotros. Hijo de hombre, toma ahora un palo, así como el que yo había tomado, y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Escribe eso en ese palo. Y luego habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. Estoy refiriéndome ahora a Números 17:2 para que entendamos por qué está usando los palos como un referente. ¿Por qué es un símbolo? Porque en el desierto, en el libro de Números, capítulo 17, versículo 2,
el Señor le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos. 12 varas, ¿por qué 12? Una por cada tribu de Israel. 12 varas, conforme a las casas de sus padres, es decir, las tribus de Israel. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Ahora está siendo evidente que ahí la vara, o más bien el palo, representa a una tribu de Israel. Ahora, la unión de estos dos palos no es que dos tribus se van a unir, sino que es un símbolo de algo gravísimo que había pasado en Israel, que separó a Israel en dos. Por una parte, al norte, Israel y 10 tribus que siguieron a Jeroboam en su rebelión contra Roboam, hijo de Salomón, que era el auténtico rey que tenía que gobernar sobre todas las tribus de Israel. Pero ahí hubo una escisión, hubo una ruptura. Y en el sur quedó el reino de Judá, o la tribu de Judá, con Benjamín y algunos otros que vamos a aclarar ahora. Ahora, estos dos palos, ya vimos, un palo para Judá, él lo está diciendo la misma escritura, lo acabamos de leer, un palo para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. ¿Quién eran los hijos de Israel, sus compañeros? No era solamente un palo para Judá, aquí está incluyendo a otras tribus. ¿Cuáles eran estos hijos de Israel? Eran Benjamín, Leví y otros que se unieron. Cuando se dividió el reino, no quisieron seguir a Jeroboam, sino se quedaron con el rey legítimo, con Roboam, y se fueron a Judá. Y eso está escrito en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 11, versículos 12, 13 y 16. Y dice: y en todas las ciudades, hablando de Roboam, puso escudos y lanzas. La fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos, refiriéndose a Roboam. Y los sacerdotes que venían de la tribu de Leví, y levitas que estaban en todo Israel, en todo el territorio de Israel, no solamente en Judá, ellos se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus, ahora estoy en el versículo 16, de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jerusalén, en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Estos fueron fieles. Yo no sé qué pasa con nosotros a veces, hermanos, cuando estamos en alguna disyuntiva, cuando tenemos que elegir entre dos opciones. Siempre hay que elegir la opción que honra a Dios. Siempre hay que elegir la opción que glorifica su nombre y que nos mantiene en la línea que el Señor quiere para nosotros. Y esta gente, aunque estaban en otras partes, en otras tribus, como amaban Jerusalén y amaban el servicio que se hacía ahí, con la edificación que había hecho Salomón del templo, tomaban a Jerusalén como la capital y decidieron estar ahí y abandonaron los beneficios que podrían haber tenido en otras tierras de Israel. Fíjese que Ezequiel sigue hablando ahora a capítulo 37 de Ezequiel, versículo 16, la segunda parte. Porque primero dijo: toma un palo que representa a Judá y a Benjamín y a otros que vinieron con ellos. Y ya dijimos quiénes eran los otros. Eran levitas y otros sacerdotes y personas de cualquier otra tribu que no quisieron seguir en Israel, sino que se fueron a Judá. Espero no estar dando mucha lata con esto, pero es importante entenderlo, porque esa fue una de las crisis más grandes de Israel, cuando se dividieron. En el reinado de Roboam se dividió el reino en dos. Ahora el Señor está diciendo en el versículo 16, la segunda parte: toma después otro palo y escribe en él: para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. ¿Qué es esto de palo para José? ¿Por qué no hizo un palo para Rubén o palo para algún otro de los patriarcas? Porque es bien simple.
se menciona específicamente a José, palo de Efraín, porque en primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2, se nos explica qué pasó con el primogénito. Los hijos de Rubén, que eran primogénitos de Israel, porque él era el primogénito, más, dice la Biblia, como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. No solamente hubo un Esaú que perdió la primogenitura, ahora es Rubén que pierde la primogenitura, y esto pasa a José. Y de José pasa a uno de sus hijos. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Esto pasa entonces a Efraín, que al final queda como representante de todo el pueblo del norte, que después ya nosotros hemos conocido como Israel. En el versículo 2 dice, bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Y como ya dije, los descendientes de Efraín tuvieron la primacía, porque Efraín era hijo de José. Muchas veces en la Escritura, en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que Efraín es sinónimo de todo Israel, la parte del norte. Ahora, ¿qué pasó con estos palos? Estamos en el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 16, A y B, ya lo explicamos, uno era por Judá y el otro por Israel, o Efraín, y ahora se le está pidiendo a Ezequiel que junte los palos. Júntalos luego, dice el versículo 17, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Recordemos, Dios les permitió tener dos reinos diferentes. Dios fue el que hizo eso. Pero Él nunca les va a permitir, ni les permitió tener dos centros de adoración. Siempre el centro de adoración para Dios fue Jerusalén. Siempre. ¿Por qué? Porque Jeroboam, en su intención de retener a su gente, transgredió el pacto con Dios. El primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 28, dice, hablando de este Jeroboam, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Parece que no aprende nunca Israel. Ya habían hecho un becerro de oro cuando salieron de Egipto y estaban esperando a Moisés, que había ido al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Hicieron un becerro de oro y se olvidaron que Dios es espíritu. Ahora Jeroboam, por una decisión política, toma esta mala idea de hacer 2 becerros de oro y decirle al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno de estos becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hermanos queridos, la adoración siempre pertenece solo a Dios. Yo no sé, a veces nuestro corazón puede estar dividido, hermano. Cuidado con tener becerros de oro en nuestro corazón. Cuidado con tener intereses ajenos a los de Dios. Cuidado. Amados, el Señor nos ama tanto. Merece el primer lugar siempre, en toda nuestra vida. Hermanos, nosotros que no seamos como la casa de Israel, que se dividió en 2. No tengamos el corazón dividido, no tengamos el corazón partido. No seamos como aquella antigua canción, 2 corazones quisiera tener. No, Señor, uno solo y para Dios. Una sola voluntad, sujeta a Él y a su gracia. Entonces, hermano, sabemos, Dios rechazó a Samaria como punto de adoración. Dios rechaza a Adán como punto de adoración. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre para estar en el centro fue Jerusalén, siempre. Por eso es importante Jerusalén, la higuera. Por eso es importante poner los ojos en lo que sucede allá. Cada vez que usted escuche las noticias, la palabra Israel o la palabra Jerusalén, ponga atención. Dios está amplificando su señal. Jerusalén representa el testimonio de Dios, porque el templo de Dios está allí. Allí fue levantado y el templo siempre representa la presencia de Dios. Ahora, hermanos, recordemos a propósito que el Espíritu de Dios mora en nosotros.
El Espíritu de Dios mora en ti. Por eso la palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No vayamos a olvidarlo. Y debe glorificar a Dios. Y debe estar centrado en Él. Nuestra adoración y nuestra atención puesta en Él. No te olvides, hermano, el creyente es creyente porque el Espíritu Santo le convenció, es creyente porque el Espíritu Santo le selló, es creyente porque el Espíritu Santo lo bautiza en el Espíritu Santo en el momento en que creyeron. Eso pasó con los gentiles que se convirtieron a Cristo, véanlo en Hechos capítulo 10. Ahora, Hechos 1:8, ¿lo recuerdan? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo Chile. Aquí nos tocó a nosotros, hermanos, y debo decir que a veces no estamos cumpliendo bien nuestra labor de testigos de Cristo, de templos del Espíritu Santo. Ahora el Señor sigue hablando, volviendo a Ezequiel 37, sigue hablando con el profeta y le dice, mira, tomaste los 2 palos, escribiste en ellos, ahora júntalos, el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. ¿Qué es lo que quería el Señor? El Señor quería que esto fuera una señal visible. Dios estaba dando una señal a través de un hombre que había recibido esta palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿cierto? Bueno, hermano, yo puedo decirte, vino a mí palabra de Jesús diciendo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Yo puedo decirlo, vino palabra de Jesús a mí diciendo, enseñadles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Hermanos, tenemos una responsabilidad, especialmente en tiempos de crisis. Y ahora, aprovechando que esta es una señal evidente, usemos esta señal. Así como Ezequiel en su tiempo fue testigo, ahora no está Ezequiel, ahora estás tú, ahora estoy yo. Ahora está la evidencia que esos palos se están uniendo. Por eso en la predicación pasada yo hablé de israelitas, judíos que volvían de la China, de la India, de África, de los distintos rincones de la tierra, y todavía la cosecha no termina. El Señor sigue levantando esto para gloria de su nombre, sigue mostrando la unión de estos 2 palos. Recuerde que esos palos simbolizan la reunión ahora en un solo pueblo de Israel y de Judá. Nunca más estarán divididos, lo dice la misma palabra. Dice el Señor, este es el objetivo que el Señor tenía para Ezequiel. Cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, recuerde que Ezequiel está cautivo y está en medio de otros judíos que fueron llevados cautivos. Cuando te pregunten ellos, diciendo, no nos vas a decir, no nos vas a enseñar, ¿qué te propones con eso? Hermano, ¿qué nos proponemos nosotros con esto? ¿Por qué Dios nos está dando esta enseñanza y por qué quiere que tengamos los ojos puestos en estas situaciones como señal? Hermanos, para hacer evidente la señal, Dios quiere que nosotros expliquemos. Hermanos, a veces nosotros no explicamos, usted es pecador, se va a ir al infierno. Ven a Cristo y será feliz. Hermanos, cuidado con lo que predicamos, cuidado con lo que decimos. En su gracia el Señor nos permite ser testigos. Pero no cualquier testigo. Dios quiere que demos con mansedumbre razón de la fe que tenemos. Una fe nuestra explicada. Dios te puso a ti en lugar de Ezequiel hoy día para que expliques a otros lo que estás recibiendo. La idea mía no es que nosotros recibamos una enseñanza por enseñanza. La idea es que nosotros compartamos, que otros abran los ojos y que vean la evidencia. Mirad la higuera, por favor. Mirad las naciones. Miren estas evidencias tremendas. Versículo 19 de Ezequiel 37 dice, diles, así ha dicho Jehová, el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Ahora ya está hablando de Dios. Él es el que lo hará.
Hermano, es lo que está haciendo. Usted y yo somos testigos de esto. Qué raro que esto no aparezca tanto en las noticias, ¿eh? Qué raro, pero no es raro cuando usted entiende que hay uno que no quiere que el mundo se entere que Dios está obrando. Y los palos, sigue diciendo el Señor en versículo 20, y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, serán el testimonio. Hermano, la palabra de Dios tiene que estar en ti, en tu mano, en tu boca, en tu corazón, para que sean testimonio para otro. ¿Qué tipo de testimonio? Testimonio público. No le dijo el Señor, mira, toma estos 2 palos y ve, esto te lo enseño a ti nomás y guárdalo. Hermano, el Señor cuando yo estudio estas cosas no me dice, mira, yo te lo enseño y guárdalo. No, yo te lo enseño y divúlgalo, enséñalo, compártelo, transmítelo, vívelo y que lo vivan. Y eso es lo que trato de hacer. No sé si lo logro, pero trato de hacer. Sigo con el versículo 21. Y les dirás, hablando a la casa de los judíos que están allá en cautivos en Babilonia, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel, escúchame bien, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. No es la tierra de Palestina, no es la tierra, es la tierra de Israel. Y Dios dice, su tierra, escúchenlo, Naciones Unidas, es su tierra. No es que Israel perdió su... No, Señor, los derechos fueron dados por Dios y a Dios no se le perdió la escritura del pacto. Dios recuerda muy bien, porque cuando Dios hace pacto, lo hace para siempre. Por eso el pacto que usted y yo tenemos en la sangre de Cristo es eterno y se cumplirá. Yo no soy salvo por ser pastor, yo no soy salvo por portarme bien, yo no soy salvo por venir a la iglesia, yo no soy salvo por hacer buenas obras, yo soy salvo porque Cristo me salvó, porque yo me escondí en el pacto hecho en su sangre, es decir, en su muerte. Fue una muerte en mi lugar, en tu lugar, y la gente no quiere entenderlo. La gente es religiosa. El cristiano no debe ser religioso. El cristiano debe ser cristiano, creyente, fervoroso, caminar por fe, por amor, no por vista, no por cosas que hay que hacer y con eso estamos tranquilos en la conciencia. No es así. El Señor está diciendo a su pueblo que se va a cumplir esto, aunque nadie lo espere. Los traeré a su tierra. Hermano, tantos años, 2000 años, y ahora están ahí para problema de todos, pero también para testimonio de Dios. ¿Y quién va a decir estas cosas, hermano? Estas cosas no aparecen en los diarios, no aparecen en las noticias. Tú eres el vocero de Dios. Tú tienes ahora en tu mano los palos. Tú tienes la palabra, la evidencia. Divúlgala, enséñale. Y sigue diciendo el Señor en el versículo 22, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Me gusta esa expresión, en los montes de Israel. Ahí, no en otra parte, ahí. Y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más, ¿escuchó? Esto lo dice Dios, nunca más serán dos naciones, nunca más estarán divididos, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Sigue después con el versículo 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con esos becerros que han levantado, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo. Y yo a ellos, por Dios. ¿No es lindo el Señor? Bendigo el nombre del Señor, que aún en estos tiempos hace tan evidente su poder y su gracia. Israel está ahí para quedarse. Recuerden, los huesos secos tienen vida, pero todavía, tienen carne, tienen nervio y parecieran que están vivos, pero todavía no están tocados por la mano del Señor en el Espíritu. Pero viene el momento en que el Espíritu del Señor va a venir definitivamente
y estos que están muertos en lo espiritual estarán vivos para el Señor. Hermanos, algunos no creen esto. Algunos creen que Dios se olvidó de Israel. Algunos dicen que Israel es la herencia. Así que ahora es la iglesia es la herencia de Israel. No, hermanos queridos. Nosotros no recibimos ninguna herencia. De eso nosotros recibimos la herencia de Cristo, igual que Israel. Promesas de Dios para Israel en la tierra. Promesas de Dios para la iglesia en el cielo. Y también gobernaremos. Cuando esta palabra de Dios nos dice que habrá un solo rey, está diciendo que ese rey es Cristo Jesús. Es el rey que yo espero. Es el rey que viene. Es el rey que está por venir. Hermanos amados, con todo mi corazón, deseo que te alientes con estas palabras. Comencé con 2 palos. Un poco rara la predicación. Muy extraño tiene que haber sido para ese pueblo que estaba en cautiverio. No sabían que esto iba a ser tan largo plazo. Miles de años después. Pero aunque pasen 1000, 2000, 3000, los que sean, Dios cumple sus promesas. Dios sigue cumpliendo y sigue pidiéndonos que así como Dios le dio a Ezequiel esta señal para Israel, ahora el Señor, en la boca de Jesús, nos dejó una señal para la iglesia. Y esta señal es Israel, la iglesia. Miren lo que está pasando ahí. Miren lo que pasará. Hermanos amados, que Dios nos ayude. Es tiempo de compartir estas verdades. Es tiempo de ser valientes. Es tiempo de comunicar. Es tiempo de gozarse. Oh, gózate, porque el Señor, nuestro Dios, ya viene. Las señales lo muestran. Y yo soy creyente. Es decir, lo creo. ¿Y tú? Vamos a orar. Padre, queremos comprometernos con esta palabra. Tenemos, Señor, una verdad tan grande, la verdad de que Cristo es el que salva. Señor, ayúdanos a predicar a Cristo y no predicarnos a nosotros mismos, ni la institución, ni qué grande es el pastor, o qué grande es el obispo, o aquel o allá. Señor, el grande eres tú. La grandeza está en tu palabra y en el perfecto sacrificio del Cordero de Dios que murió por nosotros y que ahora vive y reinará por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, que esta palabra nos anime a entender que cuando tú prometes, cumples, no importa el tiempo que pase. Señor, yo no sé cuáles problemas estarán viviendo mis hermanos. Tú sabes cuáles son los míos, cuáles son mis necesidades. Mi confianza, Señor, está en ti. Ya no puedo confiar ni en mí mismo. Yo confío en ti. Confiamos en ti. Nuestra salvación viene de ti. Por eso, Padre, descansamos en tu poder, en tu gracia. Ayúdanos a ser fieles como Ezequiel y predicar estas verdades. Bendito sea tu nombre, ahora y por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre.